¿Por qué si Dios no se merece un aplauso, por qué no se lo damos? Vamos a dárselo. Amén. Porque usted y yo hemos entendido que no tenemos que ser perseguidos, ni andar escondiéndonos, ni andar ocultando la palabra del Señor por miedo a que nos encarcelen o maten. Usted viene libremente. Y qué mejor, como dijo el hermano, a aprender más del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos reunamos como hermanos que somos, y eso gracias a Dios lo hemos entendido y lo hemos abrazado y lo estamos llevando a cabo, porque acuérdense que una fe sin obras es una fe muerta, y el Señor no quiere ningún muerto ahorita. Acuérdense que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo más importante, y qué bueno que usted y yo lo hemos entendido. Amén. Bueno, pues vamos a terminar el día de hoy con esta clase, con lo que es la parábola de los talentos. No se emocione, van a seguir después más clases. Vamos a terminar hoy con el que nos falta, que es ¿cuál? Los dones o manifestaciones que el Espíritu Santo da. Si nosotros cambié un poquito los dibujos porque creo que ya estaban como medio aburridos, pero ya sabemos que cuando uno nace, el Señor nos da talentos o operaciones, y entendimos y sabemos que por lo menos tenemos uno llevado. Cuando uno ya lo ha descubierto, cuando uno ya sabe para qué es bueno, lo vamos a llevar a un nivel, a una magnitud más elevada, donde podemos nosotros vaciarlo. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo, como iglesia que somos, ¿verdad? Eso lo aprendimos también, y deja de ser un talento para ser una función o un ministerio. Y Pedro nos dijo cuáles eran las características o lo que nosotros teníamos que saber para poder aplicarlo, no como usted, sino como el Señor quiere. Y aprendimos también que era en la iglesia, era sin pago, era llevado también a nuestros hermanos, apoyados ¿en qué? En la palabra de nuestro Señor, y bajo la autoridad que tenemos aquí, que es nuestro pastor amado y querido por todos ustedes, como yo también, ¿verdad? Eso lo aprendimos. Y también aprendimos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dejó 5, por lo menos, ministerios, que supimos también que no se trataba de un estatus. Supimos que un apóstol era el corazón. Podemos tener nosotros una persona aquí congregada que tiene el ministerio de ser maestro, pero puede tener un corazón de apóstol. O podemos tener una persona en la música donde él puede darle un corazón de profeta con una canción que le regaló en esa oración en lo íntimo. También aprendimos eso. Y un pastor, una persona que está pues educando a niños, a jóvenes tal vez, o a las mismas personas adultas, donde esa persona se preocupa, al igual que el pastor, por la educación y el bienestar, no solamente físico, sino espiritual de cada uno de sus hermanos, y puede tener un corazón de pastor. Eso lo aprendimos también, amén. Ahora vamos a llegar a eso que el Señor quiere que usted y yo sepamos, que es lo que es el don, porque todos son dones, pero el don específicamente que da el Espíritu Santo es la manifestación, como un regalo adicional, aparte del que ya nos dio, que es salvarnos, llevarnos a esa vida eterna junto con Él, que un día vamos a estar ahí gozando de su morada, que Él nos adelantó a preparárnosla. Entonces aquí Él nos va a regalar, si es su santa voluntad, por medio del Espíritu Santo, un don. Y decimos y hemos aprendido que en 1 Corintios 12 dice que hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero que Dios hace todas las cosas. En todos es el mismo. Pero aparte, eso ya lo aprendimos 3 semanas atrás. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, como una condición dada para que el Espíritu Santo se dé de la mejor manera posible y provechosa. Y nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es una condicionante ecuánime que tiene que tener un don una vez que el Señor se lo haya regalado. Y dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es uno. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Aquí yo quiero que ustedes se fijen bien en el versículo 11, cuando el apóstol Pablo nos dice, pero todas estas cosas nos hace un poquito reflexionar, como cuando nos habla también de las obras de la carne, cuando dice, y cosas semejantes a estas, cuando da la lista de lo que no podemos hacer, que nos lleva al pecado, a la perdición, a la muerte. Aquí nos deja saber como que hay más manifestaciones, no solamente estas 9 que acabamos de leer, y más adelante lo vamos a ver, y usted a lo mejor va a estar de acuerdo conmigo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí menciona estas 9 que acabamos de decir, ya están un poquito más acomodadas. Dice que hablar con sabiduría, no la sabiduría que usted puede aprender en un curso, en una escuela, en un colegio, donde le dicen cómo hablar y qué decir, sino la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Esa sabiduría está hablando. Expresarse con profundo conocimiento de las cosas. A veces uno quiere entender lo que el Señor me reveló o me habló en un sueño y yo no entiendo qué me quiere decir. Y hay una persona que puede tener este don de interpretar, de saber el conocimiento profundo de lo que el Señor me quiere decir. La fe, pues obviamente todos podemos decir que tenemos fe, pero pues no sabemos esperar, somos impacientes. No le creemos a lo que dice el Señor, aun y que ya lo sabemos. Somos desesperados de naturaleza. El poder para sanar enfermos. ¿Alguien de aquí se relaciona o cree que tenga alguna de todas las que están aquí mencionadas? ¿Alguien le ha regalado el Señor el orar por alguien y que esa persona que usted impuso sus manos, el Señor la sanó? Qué bonito que el Señor nos pueda regalar algo así. Si no se lo ha dado, pídaselo. Acuérdense que el Señor está esperando que le pidamos. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que usted y yo se lo pidamos. A veces no se nos da porque no sabemos pedir, no sabemos cómo pedir. Si usted no sabe orar, no hay una manera específica para orar. No hay un orden. El Señor quiere que le hable como usted es. Y si no sabe orar, dice que hasta con gemidos indecibles, chíllele al Señor, llórele, aunque yo no le entienda, aunque la pareja donde usted está, su esposo o su esposa no le entienda, el Señor sí le va a entender, porque lo conoce. Y nos sigue mencionando el poder de hacer milagros. ¿Quién no quiere hacer un milagro? El Señor nos lo dijo, que nosotros íbamos a poder hacer cosas inclusive más grandes que las que Él hizo. ¿Quién cree eso? Es difícil, ¿verdad? Es bien difícil. No, hermano, pues si no sé ni hacer un mandado, voy con coraje a hacer el mandado de la lista de que me da mi esposa. Imagínense usted, voy a hacer un milagro. Pues ya es un milagro que yo vaya al HIV. Ese ya es uno, ya está hecho. Pero el Señor no habla de eso. El Señor habla de lo sobrenatural, lo que no tiene lógica ni razón de ser. A eso se refiere. De discernir espíritus, como le pasó a Pablo y a Silas cuando estaban en Filipos y que los iba siguiendo una muchachita y les dijo, síganlos, miren, ellos hablan de Dios, ese Dios es el bueno. Y Pablo hasta que le cayó gordo y le dijo, sal de esta niña, a ti te digo espíritu inmundo. Yo si hubiera sido Pablo, perdón la comparación, porque no me voy a comparar, Dios me libre de eso, pero si yo fuera Pablo, pues yo le hubiera dado hasta algo a la muchachita porque me estaba peribollando, lejos de decirle que se fuera. Pero eso es en lo que uno no puede discernir. Pero cuando uno está en el Espíritu, uno discierne cuando hay alguien malintencionado, cuando alguien le está dando un consejo mal fundado. Uno puede discernir y a eso habla el Señor. Hablar en diversas lenguas, que eso es un tema pues muy controvertido, porque algunas iglesias dicen que, sobre todo las pentecostales, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo con usted. Y eso es un tema muy difícil, porque imagínese un sordomudo, ¿él podrá tener el don de lenguas? Pues a lo mejor y sí, con el sign language. Ellos hablan con el idioma de las manos,
pero como que no es como que muy lógico. Yo quiero oír ese lenguaje extraño, ese lenguaje misterioso, como en clave Morse. Yo lo quiero oír así para poder decir que tú tienes el Espíritu Santo. Y eso trauma, hermanos. Eso trauma. Yo he conocido personas que han dejado de congregarse en esas iglesias porque no hablan en lenguas. Cuando nosotros hemos aprendido que cuando reconocemos al Señor como nuestro Salvador único y suficiente personal y me bautizo, en ese momento, ¿qué pasa? Dejo de ser creación para ser hijo de Dios y recibo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me sella y ya le pertenezco, y el Señor es mi papá. Eso es lo que yo entiendo, porque ellos dicen otra cosa. Por eso es importante saber. Amén. Y el interpretar ese lenguaje. Muchas personas tienen ese don que Dios les regala, pero cuando no hay un intérprete en la iglesia, en la congregación, dice el apóstol Pablo que es mejor que se quede callado, porque si no, pues nada más se va a edificar él. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, dijimos que el versículo 7 del capítulo 12 que estamos viendo, que dice que tiene que ser para provecho la manifestación del Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a continuar. En Hechos 2 pasa algo muy importante, que es la venida del Pentecostés. Y Pentecostés, yo sé que usted ya lo sabe, pero vamos a hacer la mención. ¿Usted sabe qué es el Pentecostés? Aparte de la manifestación tan grande del Espíritu Santo cuando viene, en esa promesa que nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, que recibiréis poder de lo alto y me serán testigos, a esas 120 personas que estaban en el aposento alto. Eso es lo que conocemos nosotros como Pentecostés. Pero la palabra Pentecostés significa 50. ¿50 qué? 50 días. Es un día de calendario. El Pentecostés se celebraba inclusive en el Antiguo Testamento. Era la fiesta de las primicias, las cosechas que se hacían los judíos, que era lo que ellos cosechaban, era lo que ellos recibían, y ellos daban, se juntaban, daban todo lo que habían juntado y hacían sus compras, y pues tenían también vacaciones. Y no eran vacaciones así de 2 o 3 días como usted y yo las tomamos, eran 50 días, eran señores vacaciones. Entonces, pero aquí, cuando a usted le dicen Pentecostés, automáticamente, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Una paloma en fuego, como prendida, ¿verdad? Que es la multiforme gracia del Espíritu Santo en una paloma, pero eso no pertenece aquí a Hechos 2. Eso pertenece a Mateo 4, cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo en su multiforme gracia se manifestó como una paloma. Entonces, hermano, yo siento que usted no tiene el Espíritu. No, es que se me fue la paloma. Pues se me fue el Espíritu. No, lo manejamos así porque es lo que nosotros se nos ha dicho y es lo que nosotros hemos aprendido. Otra de las cosas que también pensamos es que vemos a cierto número de personas y los apóstoles más en una imagen, pintura o cuadro respetable, con una llamita arriba de la cabeza. Ya, ese es el Pentecostés cuando llegó ahí en el aposento alto, y lo reflejamos inmediatamente, pero ahorita lo vamos a ver más a fondo. Pero bueno, Lucas, que es un doctor, que es una persona que estudiaba y se dedicaba a la investigación profunda, no como usted y yo que podemos leer nada más, sino que él era una persona preparada y hablaba en un lenguaje muy fácil, como un doctor, para que usted lo pudiera entender todo. Y vea lo que nos dice Lucas en esa manifestación del Pentecostés en el aposento alto. ¿Qué es lo que nos describe Lucas? ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, aquí nos menciona que es un día de calendario, estaban todos unánimes juntos, y nos dice cómo se encontraban las personas que estaban ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Número 3. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, azotándose cada uno de ellos. Número 4.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Número 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ese versículo se lo tienen que aprender de memoria, por si el pastor se los pide. No se crean, no. Es nomás para que nos diga qué tipo de personas estaban ahí y los diferentes lenguajes que había. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ellos, los presentes, los que estaban ahí cuando vino lo que Lucas describe como esa venida del Espíritu Santo, ellos se preguntaron: ¿qué está pasando? Y Lucas, para decir y contestar a ese evento tan maravilloso que fue manifestado como primera vez, porque acuérdense que el Espíritu Santo venía, hacía lo que tenía que hacer y se regresaba, no se quedaba. ¿Cuál fue la primera vez que el Espíritu de Dios y Dios mismo se hizo presente? Ustedes lo saben. Fue en el Sinaí con Moisés, en esa zarza ardiendo. Esa fue la primera vez que el Espíritu de Dios se manifestó. Esa fue la primera. Y luego en el Arca de la Alianza, en esos querubines que están así, en el San Caporet, que donde iba la tribu, pues caminaban y no la podían tocar, y se ponían donde estaba direccionada en el norte, ponían las tribus y ahí se quedaban, y la nube se movía y había que moverse. Y luego ¿dónde fue? En el templo de Salomón. Ahí fue la siguiente vez donde moraba el Espíritu de Dios permanentemente, después en Jerusalén. Y si usted se da cuenta, todos esos que son lugares. Son lugares como este, que era un lugar especial donde habitaba la presencia de Dios. Y este lugar no era un lugar edificado, eran las personas que estaban ahí. Y eran 120. Cuando Jesús dio la orden para 400 y nada más 120 estaban esperando, incluyendo la madre de Jesús, que eso ya lo habíamos comentado. Entonces aquí Lucas, al decir ¿qué quiere decir esto?, es la explicación que da. Perdón, es que me pasé algo muy importante. Cuando Lucas habla, refiriéndose a ese acontecimiento tan grande, nosotros sabemos que Lucas hizo, obviamente, el Evangelio de Lucas, pero hizo el libro de los Hechos también. Entonces él aquí, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos, dice que se lo dedica a una persona con un nombre Teófilo. Y el seudónimo Teófilo quiere decir Teo, Dios, Filos, amor, para todas las personas que amamos a Dios, o puede ser para una persona también que se llamaba Teófilo. Cualesquiera de las dos pueden ser. Y esto lo hace Lucas con mucho respeto. Ahora, esto ya lo dijimos, la primera imagen que nosotros podemos ver respecto al Pentecostés, pues es una paloma, puede ser ese dibujo que hemos conocido y lo hemos visto por alguna vez en algún lugar. Pero lo que quiere decirnos Lucas bien y que nosotros entendamos, porque acuérdense que cuando uno lee, uno pasa de corrido y no pone atención muchas veces a lo que verdaderamente es el valor del texto que nos están hablando y diciendo. Por ejemplo, aquí Lucas nos dice, vamos a leerlo, haciendo referencia qué fue lo que pasó realmente ahí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunto, ¿vino un viento recio?
¿Vino un viento recio? No. Lo que vino es un estruendo que para Lucas descifrar cómo fue, cómo sonó, pudo haber sido un chiflido, un trueno, un frenido, un pitido, algo tan fuerte que para poderlo describir es como suena un viento recio. Cuando todos habíamos sabido que es algo como que un remolino. Eso es lo que nosotros podemos haber pensado, pero era como, fue un estruendo. Acuérdense que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, ¿qué fue lo que pasó? Se oyó un estruendo que hasta tembló, muy parecido a este. Pero Lucas, para describirnos más, por la facilidad que él tiene para expresarse, por ser un doctor de la escritura, una persona muy dada a la explicación, él nos describe la escena como fue. Y sigue diciendo, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, esas candelitas de las que les mencionaba yo. No, dice como de fuego. Isaías describe, cuando se refiere a la palabra del Señor, la palabra de Dios expresada como de fuego, haciendo mención al poder que tiene la palabra que consume y quema, esa autoridad tan fuerte que tiene. Acuérdense que nuestro Señor, cuando le da la orden al mar, a las olas, nada más le dice: a ti te digo que te calmes, y se calmaron. La palabra tiene poder, a eso se refiere. Asentándose cada uno de ellos, y fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí, hermanos, lo que Lucas nos trata de decir es que ese evento tan importante, tan magnificante, es para recordarnos que es lo mismo que le pasó a Moisés en el Sinaí. Él nos trata de dibujar la misma escena que ellos ya sabían. Todas las personas que estaban presentes, ellos sabían de la ley, ellos conocían el Antiguo Testamento por la ley de Moisés. Y Él le da esa misma importancia, haciéndoles ver que este acto tan maravilloso, donde ellos habían caminado muy juiciosos y muy en orden a lo que la ley del Señor nos había dejado en las tablas con Moisés, en esa ley, aquí ya no se trataba de la ley, era de la nueva, del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Lucas quiere que sepan y que lo relacionen igual. Ahora, los presentes, los que estaban ahí, que ya mencionamos cuántos eran, por lo menos eran 15 personas de distintas lenguas y de distintos orígenes. Ellos preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Lucas, muy preocupado por lo que estaban ellos pensando, porque ellos dijeron: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, los que estaban viendo el acontecimiento. Pero Lucas quiere darle la misma importancia que había desde Moisés en lo que estaba pasando ahí, porque ellos estaban burlando. Ahora, ¿por qué ellos dicen que están llenos de mosto? ¿Qué es el mosto? ¿Usted sabe qué es el mosto? No. El mosto es la uva que se pone en recipientes y se deja como nosotros podemos conocer el tepache. Cuando uno corta, lo deja con agua, se fermenta al paso de los días en cierta temperatura, y después usted se la toma. ¿Y qué pasa con esa agua de tepache? Que en un momento es muy fresca cuando uno la recién la hace, pero cuando uno la deja fermentarse, se convierte en alcohol. Y para ellos es el mosto, es la uva aguarapadita, la uva que se empieza a saber amarga, agria. Y esto era una tradición judía de siempre. Ellos la acostumbraban así. Por eso ellos dicen: están borrachos. Por eso están hablando en ese idioma que traen. Se creen políglotas. Ellos están hablando muchos idiomas porque están borrachos. Eso es lo que ellos dijeron. ¿Qué era lo que quería decir esto? ¿Qué era lo que quería decir esto con lo que ellos estaban viendo? ¿Por qué? Porque como era una fiesta, acuérdense que Pentecostés ya dijimos que era la fiesta, las primicias de la cosecha.
Todo el mundo traía dinerito, todo el mundo vendió todo lo que había cosechado. Entonces había dinero y hacían sus compras y sus fiestas y estaban todos pues empachangados, pudiéramos decir, y por ello eso es que ellos decían, están llenos de mosto. Eso es lo que los presentes dijeron. Ahora, Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? Vamos a leer qué dice Pedro con ese acontecimiento cuando él ve lo que dicen los que estaban presentes, que ya dijimos que se estaban burlando. Están llenos de mosto. Pedro se para y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si usted ve, yo con todo respeto de Pedro, porque yo no lo voy a juzgar ni Dios lo mande, pero la respuesta de Pedro queda un poquito así como que debió haber sido un poquito más fuerte, ¿no? Es lo que él dice, que eso que están pensando que están borrachos o ebrios, están llenos de mosto, Pedro les dice que no, porque es muy temprano, son las 9. Cuando Pedro había dicho: ¿qué les pasa? ¿Usted por qué nos juzga? Nosotros no hacemos esas cosas mundanas. Respete, somos cristianos, seguimos al Señor. ¿No les parece que eso hubiera sido una mejor respuesta? Pero Pedro les dice: mas esto es dicho por el profeta Joel. Y les dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se acuerdan que les comenté que las manifestaciones del Espíritu Santo no estaban restringidas solamente en esas 9? Según Pedro, haciendo mención de lo que ya se había dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, 28, esto que están viendo ellos, esto que ya estaba, que ya lo sabían los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, ya eran conocidos por ellos, es una manifestación donde se está cumpliendo la profecía de lo que ya se había anunciado. Dígame usted, ¿dónde está la sangre, el humo, las columnas de humo, la luna en sangre? Esas manifestaciones que Pedro está haciendo referencia, según lo que se dijo, son manifestaciones también dadas por el Espíritu. Lo que está diciendo Pedro, que ya se había dicho. Entonces Pedro nos confirma o nos afirma que no podemos nosotros en nuestra mente finita pensar por qué yo tengo que tener solamente esas 9 manifestaciones. Si Pedro mismo lo está reafirmando aquí, según la profecía de Joel, que hay más. Amén. Ahora, eso es lo que dice Pedro. Y Pedro, lo único que está diciendo con esta afirmación, con esto que ya se había dicho, que esta profecía llegaría a ser y a pasar cuando el Mesías fuera sacrificado. Y lo único que Pedro les está tratando de decir: hermanos, la embarramos. Este que matamos era el Mesías, era el Hijo enviado por el Señor. Así es que ahora arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, porque ahora Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre y Él está en su gloria. Arrepiéntanse y vivan el Evangelio. Es lo que le está tratando de decir Pedro a la gente, que ellos fueron en base a lo que estaban ellos pasando y viendo, lejos de burlarse. Eso es lo que Pedro les dice. Ahora, no podemos dejar de ninguna manera al apóstol Pablo, porque si alguien sabe, es Pablo. Amén. Es un siervo impresionante del Señor. Y acuérdense que el Espíritu Santo, a él, cuando era Saulo de Tarso, ¿qué le pasó? ¿Qué le hizo el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo tumbó? ¿A quién? A Saulo. ¿Y a quién levantó? ¿Cuántas veces lo ha tumbado usted, el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? En esa enfermedad, en esa carencia, en esa necesidad, en esa angustia, en ese pedir, en ese insistir por ser bueno.
Ya no quiero, ya me caí gordo yo. Ya no quiero ser así. En ese pedirle al Espíritu Santo que lo renueve, en ese corazón duro que tiene por uno mejor, por uno nuevo. ¿Cuántas veces lo ha tumbado? Y se ha levantado el mismo. La única diferencia de ese chismoso que es uno, en esas caídas, la única diferencia es que tengo más chipotes en la cabeza, pero sigo siendo el mismo. No cambio. Pablo nos dice que eso que está pasando ahí, ¿qué quiere decir? Ya Pedro nos explicó, ya Lucas nos lo dijo también, y los presentes lo que pensaron. Pero Pablo dice, en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esto que pasó ahí es la manifestación manifestada por el Espíritu Santo de la mejor manera posible. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo en este evento, y Pablo nos lo explica así. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué fue lo que a ellos les impactó? Que estaban hablando en la lengua que ellos hablaban. El que hablaba italiano estaba escuchando italiano. El que hablaba, africano, no sé qué tipo de idioma, chino tal vez, estaba escuchando. Y luego dijeron, y como que, ¿cómo? Pues sí, estos son judíos de Nazaret. Qué bueno puede salir de Nazaret. Si es una bola de rufianes, no hablan ni ellos bien ni ellos. ¿Cómo es posible que esté hablando mi perfecto idioma? Tal vez, si yo hubiera estado ahí, y le quiero ser bien sincero, si hubiera pasado esto y yo estuviera ahí, yo no me hubiera tal vez quedado anodado con las lenguas. Tal vez yo me hubiera quedado anodado con la candelita esa, con la velita, con la lumbre. En esa mentalidad tan pequeñita que no puede discernir uno lo espiritual. Eso es lo que los impactó a ellos. Y dice aquí, mire, y estaban atónitos y maravillados, sorprendidos por lo que estaban viendo y de quién era, de parte de quién era. Diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan, estos chambones? ¿Cómo es posible que estén hablando mi idioma tan perfecto? ¿Cómo? Eso era lo que los estaba impactando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es lo que los impactó bastante a ellos. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo fue tan provechosa que fue la primera predicación a 15 idiomas diferentes. Pregunto, ¿sería una manifestación del Espíritu para provecho? Como lo dice 1 Corintios 2 en el 7, que es un requisito cuando una manifestación es dada por el Espíritu Santo. ¿Estará cumpliendo esto? ¿Estará cumpliendo lo que Pablo nos dijo más atrás en el libro de Corintios, en el versículo 7, capítulo 12, 7? Yo creo que fue muy provechosa. Un ejemplo, Sansón fue aprendido, lo llevaban 1000 hombres, aprendido, y iba camino él a donde iban a llevarlo, prisionero. Él se agacha y hace como que se va a abrochar el zapato, y en ese momento agarra una quijada de burro. Una quijada de burro todos conocemos que es una quijada de un burro. Puede ser un caballo, puede ser otra cosa, pero ahí dice que era un burro. Y él en ese momento, el Espíritu Santo viene en forma de fuerza. Aquí dice el don de la fuerza. ¿Usted lo leyó? Le doy para atrás a ver si está. Esa manifestación que le vino a Sansón en ese momento que él estaba prendido, agarra la quijada y los mató a los 1000. Y luego, después de matarlos, todavía le quedaron ganas, porque yo creo que había quedado muy cansado, todavía le quedaron ganas de componer un poema. A mi lado un montón, a mi otro lado 2 montones,
y maté 1000 filisteos. No rima, pero es verdad. Eso pasó. ¿Fue una manifestación en el momento provechosa? Sí, bastante. ¿Qué tal si Pedro, al escuchar lo que estaban los presentes diciendo, porque se estaban burlando, qué tal si Pedro agarra una quijada de burro? ¿Sería una manifestación para provecho? El comienzo de la iglesia, el comienzo de la fe, de ahí sí será. No, porque el Espíritu Santo es tan perfecto que Él se va a manifestar de la mejor manera posible, provechosa, según sea. Si alguien viene a la iglesia por primera vez, y aquí está, fue invitado por usted, y de repente una hermanita habla en lenguas, y empieza a hablar y hablar y hablar, ¿usted cree que esa persona vuelva? Esa persona se va a asustar, ya no va a venir porque no entiende lo espiritual. Pregunto, ¿esa manifestación dada en esa ocasión, en esa manifestación, en el don de lenguas a esa persona, fue para provecho? No. ¿Pero qué nos dice el apóstol Pablo? Si hay un intérprete que nos diga qué fue lo que dijo, es válido, menos no. Y otra de las cosas bien importantes, cada don que el Señor le regale, que espero que le dé, yo no tengo ninguno. Y no creo que yo me siento mal. Yo tengo un talento que he descubierto, que lo he llevado a un nivel excelente, eso creo yo, en un ministerio preciosísimo que es este, vaciado en todos ustedes y en donde me manden, sin paga, bajo el orden estricto de la palabra del Señor, donde tengo una autoridad que está aquí, que es el hermano Caleb. Si el Señor quiere, y si es su voluntad, y me quiere regalar un don, hermanos, ¿lo pide usted? ¿Lo pide? Acuérdense el orden. Primero es un talento, que sepa cuál es, y luego el ministerio. Y también que lo haga bien como lo manda y nos rectifica el apóstol Pedro. Acuérdense las condiciones que hay. Y si el Señor ve su corazón de lo que usted quiere y le apasiona, como tenemos 5, ¿cuáles son? Díganmelos ustedes. Primero, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Si usted tiene un corazón de esos 5, ¿qué está esperando? ¿Por qué no lo usa? Está esperando que el hermano le diga: oiga, hermanito, yo sé que usted tiene corazón de maestro, no se haga, vaya a enseñarle a los niños. ¿Está esperando que le digan eso verdaderamente? No hagan que el Señor se lo rectifique, porque acuérdense que si usted no lo usa, el Señor se lo va a quitar. Y también al final, acuérdense que es de libre uso, también, y al final nos va a pedir cuentas por eso. Entonces, más vale que usted lo ponga a usar si lo tiene. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en una manifestación que ya hemos nosotros compartido antes, un centurión romano de la compañía italiana, Cornelio, a él se le aparece un ángel y le dice que le mande a hablar a Pedro, que él va a decirle cosas donde será salvo él y toda su casa. Y manda a los soldados con Pedro, ¿a dónde? Ahí a Jope, donde estaba con Dorquitas. Él estaba, ya Pedro ya sabía porque ya también le había anunciado algo el ángel a él. Pero me llama la atención que Cornelio, siendo un soldado romano, no cristiano, él no solamente las palabras que le da el ángel las recibe, sino que él invita a cuanta gente pudo. Yo me imagino que hasta los loros y los perritos andaban ahí. Toda la gente estaba esperando que llegara el apóstol Pedro. Y Pedro, al escuchar la demanda de ese general, pues él tiene que ir, pero iba como con miedito, no iba solo. Y veamos qué nos dice en ese acontecimiento tan importante, donde aquí quiero que usted ponga atención en una manifestación del Espíritu Santo, y vamos a ver si fue provechosa o no. Dice el libro de Hechos 10:44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba ya ahí con él, el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que venían judíos acompañándole a Pedro, que eran judíos ellos también, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Yo les pregunto, ¿era necesario que el Espíritu Santo se manifestara en ese don tan precioso que es el de las lenguas, si todos hablaban el mismo idioma? Pregunto, ¿era necesario? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu permitió eso? Porque lo que necesitaba Pedro saber era que la salvación no era nada más para el judío, era para todos los que aceptaran al Señor como su Salvador. Entonces Pedro, al ver esto, dijo: yo pensé que era nada más para nosotros los judíos, en ese judaísmo excluyente, en ese que nada más nosotros. ¿Y se acuerdan la clase que vimos, el de la silla? Ahí mencionamos eso. La conversión, la iglesia, y todo el tiempo hemos hablado de la conversión de Cornelio, pero no es la conversión de Cornelio, es la conversión de Pedro, de ese judaísmo excluyente a un judaísmo gentil y para todo el mundo. Y fíjese lo que dice después. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está hablando de una igualdad. Ya no hay excepciones. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Espíritu, yo le pregunto, ¿el Espíritu se manifestó para provecho? ¿Cumple con lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, donde todos es dado a cada uno en particular, pero tiene que ser para provecho? Sí lo cumple. Y bien, porque Pedro cambió. Pedro no quería ir a ningún lado. Acuérdense que él no salía del área confort, el área que él se sentía bien, porque el Señor dijo: y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. No se querían ir. Y era necesario que Pedro viera esto para Pedro, para poder arrancar. Acuérdense que Felipe ya andaba en África con el eunuco de Candace, ya lo había convertido, lo bautizó, le predicó, lo bautizó, y el Espíritu Santo se lo llevó. Dijo: este me es inútil, se tarda mucho caminando, déjame lo llevo de una vez. El Espíritu Santo se va a manifestar de la mejor manera posible, porque siempre va a ser para provecho. Ahora, hemos aprendido, en el 1 Corintios dice, como número 1, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Número 1. Eso es algo que tiene que haber cuando una manifestación del Espíritu, en cualquier forma que se le manifieste en esa multiforme gracia, en esos 9 puede ser, ¿verdad? Que se manifieste. Y la número 2, repartiéndolas a cada uno en particular, como Él quiere, no como usted. No se enoje porque usted quiere orar y sanar enfermos. Usted quiere ser profeta de las naciones y mandar el mensaje siempre. No se enoje porque Dios no se lo ha dado. No es como usted diga, es como Él dice, es como Él se le antoje. Porque cuando Él lo haga, yo estoy seguro que va a ser para usted de provecho, pero va a ser como Él quiere, no como usted. Y aquí, ¿en cuál usted está? Agarre esas 9 que están ahí, agréguele las que mencionó Pedro en Joel, en el capítulo 2, 28, más todas las que usted ha experimentado hasta el día de hoy. ¿A cuáles me refiero? Ese despertador a las 3 de la mañana donde el Señor lo levanta y le viene un hermanito a la mente para que ore por él. Y usted empieza a orar, y empieza a orar fuerte, y empieza a llorar, y le escurren las lágrimas y no sabe qué hacer porque no lo entiende.
Y está llorando y le dice: Señor, ¿qué me quieres decir? No sé, pero estoy llorando por esa persona. Amanece, usted habla con su hermana, con su hermano, y se da cuenta que estaba en el hospital. Y de repente el hermano en el hospital se sintió bien. Exactamente a las 3 de la mañana. ¿Quién le dijo a usted? Esa manifestación del Espíritu que no viene aquí, pregunto, ¿fue para provecho? ¿Fue como el Espíritu quiso? Usted no se quería levantar, y menos orar. Y cuando usted está en una congregación donde quiere usted poner a alguien que le ayude a tocar, a alguien que le ayude a compartir, a alguien que le ayude a enseñar, y no hay a quien porque el Señor no le ha mostrado, y usted ora, y la única persona que se le viene es la persona que menos quiere, pero le dice en obediencia: hermano, el Señor me dice que usted. Hermano, pero yo no soy. Pues es que me dice que usted. Él lo empieza a hacer, ¿y qué pasa? Al cabo de un año, conferencista en todo Estados Unidos, y no quería. ¿Y quién fue el que le dijo? Su pastor. ¿Guiado por quién? Pregunto, ¿esa manifestación pudo haber sido para provecho? ¿Fue como él quiso? No se crea de esas filas que hacen las personas profetas, que se dicen profetas, y le están secreteando a las personas y le están diciendo lo que va a ir a hacer y que le ayuden en esa bendición que van a tener. Y aquí me empiezas a dar para que empieces a tener la bendición. El Espíritu Santo yo no lo manejo como yo quiero. Ni agarro el saco y hago así un tumbadero por aquí, y luego agarro una bola de boliche y le hago por acá y se cae un montón de gente. Así no funciona el Espíritu Santo. Ya vimos cómo. En ese pan de arriba y en ese pan de abajo, haga ese lonchecito, saboréeselo y pregúntele al Señor: ¿cuál me quieres regalar, Señor? ¿Cuál quieres que tenga? Tal vez no merezca ninguna, tal vez no merezca ni la mitad de una, pero si tú quieres, Señor, y va a ser de provecho, la acepto. Tenemos que ser fieles al Señor. Hemos aprendido que ese talento que Dios te dio desde que naciste, llevado a una magnitud, con excelencia, en ese ministerio que estás ahorita, vertido a los demás, basado en la palabra, sin costo, con una autoridad dentro de la iglesia, con un pastor que es el que te guía en ese orden, en ese celo, en eso que tienes que compartir para que la gente lo sepa. Y tienes ese denuedo y ese interés que si no viene uno vas a su casa y lo buscas: hermano, ¿por qué no vino? Estoy preocupado por usted. Y que el Señor te regale el don de imponer manos, y que tú veas que cada que oras la persona mejora y mejora y mejora. Hermanos, no desperdicies lo que Dios te da de gratis. El nivel del cristiano no es simplemente que vengas, no es simplemente que sepas, no es simplemente que te congregues, es llevado a la magnitud de Él, en esa excelencia donde puedes servir, no como tú, sino como Él quiere, de provecho y de la mejor manera posible. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde, porque has sido bueno, Señor. Te doy gracias porque he aprendido que tengo un talento, Señor. Tal vez no lo he llevado a esa magnitud de excelencia como tú quieres, pero Señor, por tu gracia y misericordia, un día lo voy a lograr y voy a hacer que sea vertido en esa congregación tan preciosa que tú me has dado, que tú me has hecho como un miembro activo de Él, al servicio tuyo, Señor, donde no tengo que cobrar nada, Señor, porque tú me das tanto todos los días en abundancia, que es algo de lo mucho que tú me regalas, Señor. Permite, Señor, que lo haga con mucha excelencia y con mucho ímpetu. Y si es tu voluntad y a ti te place,
que me regales una manifestación en ese don tan precioso que nos da el Espíritu Santo. Si quieres que yo imponga manos, que sane enfermos, que lleve la palabra, es tu decisión, Señor. Estoy abierto con ese corazón contrito y humillado delante de ti, y como dijo Pablo, soy un siervo inútil que solamente obedezco. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Te doy las gracias por lo que has hecho, te doy las gracias por lo que harás, y te doy las gracias por lo que eres, Señor. Tú nunca cambias, Señor, es el mismo de ahora, de siempre y por los siglos. Gracias te damos en esta tarde, en tu nombre oramos.